Estamos listos cuando quieran, gracias. Hola, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí. A nombre de nuestra institución, que es el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, les doy la bienvenida a un lunes más de webinars, donde en esta ocasión les compartiremos unos bellos casos trabajados en nuestra institución. Asimismo, le quiero dar la bienvenida a mi colega, compañera, la doctora Andreina Guillén, con quien el día de hoy comparto esta sesión, al igual que nuestras bellas y extraordinarias alumnas, la doctora Mirna Sánchez y la doctora Paulina Martínez. Ellas son quienes nos van a estar compartiendo estos dos casos manejados en el CESO, bajo la instrucción de la doctora Andreina Guillén y trabajados por otros doctores recién egresados, el doctor Yael Torres y la doctora Noemí Hernández. En estos dos casos, como pueden ver acá en pantalla, que vamos a hablar un poco del manejo de espacios en casos de extracciones. Y estos son dos casos diferentes, donde en ambas situaciones se tuvieron que hacer extracciones de ciertas piezas dentales, pero acá vamos a ver un poco más a fondo la importancia de conocer el caso, diagnosticar el caso y sobre eso poder valorar en dada situación que requerimos espacio, que requerimos hacer de extracciones, qué dientes son los que vamos a extraer. No todos los pacientes son iguales, no todos los casos son similares y extraemos los mismos dientes. Todo depende de lo que nosotros necesitemos, de la mecánica que vayamos a trabajar, y ahora más adelante vamos a estar revisando estos casos. Cedo la palabra a la doctora Mirna, que ya nos tiene aquí compartiendo su presentación para que podamos dar inicio a revisar estos bellos casos. Buenas noches a todos. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo junto a mi compañera, la doctora Paulina Martínez, y mis maestras, la doctora Fabiola Casaza y la doctora Andreina Guillén, en este webinar en el cual, pues, como ya comentaron, estaremos hablando acerca del manejo de espacio en ortodoncia en casos con extracciones. Entonces, voy a comenzar presentándoles a la paciente del primer caso que estaremos comentando. Ella es una paciente femenina de 28 años de edad que estuvo bajo la instrucción de la doctora Andreina Guillén y a cargo de mi compañero el doctor Cristian Yael Torres, y hoy pues es presentado por mi persona a ustedes. Como pues les mencionaba anteriormente, vamos a estar hablando acerca del manejo de los espacios cuando realizamos extracciones. Entonces, es muy importante saber que tenemos factores que debemos de seguir para la planificación de un caso. Esos son pues de suma importancia, ya que al tomarlos en cuenta estamos proyectando el éxito de nuestro tratamiento. Entonces, dentro de estos factores, lo primero que se nos presenta en una situación clínica es cómo nos llega el paciente, o sea, cómo nos llega la consulta. Y esto involucra el adecuado diagnóstico que nosotros le realizamos con los diferentes análisis clínicos y radiográficos que implementamos. Recordemos que cada paciente pues es distinto y presenta características y variaciones anatómicas que lo vuelven único y distinto al resto, por lo cual para cada caso se realiza un diagnóstico totalmente distinto y específico. Y bueno, en este caso, la paciente se presentaba como motivo de consulta, necesito ortodoncia, con un diagnóstico de clase 1 esqueletal, braquifacial, crecimiento hiperdivergente, clase 1 molar derecha, clase 2 molar izquierda, clase 3 canina derecha, clase 1 canina izquierda, mordida cruzada anterior, mordida cruzada unilateral izquierda posterior y una desviación de la línea media inferior. Hábitos pues no presentaba, y en este caso la paciente era pretratada, el cual agrega un grado de dificultad a este caso. En cuanto a su tratamiento, este consistió en alineación, nivelación, cierre de espacios, detallado y retención, con uso de aparatología de prescripción ROD 0.022 por 0.028. El inicio de ese tratamiento fue el 24 de julio del 2020 y finalizó el 22 de junio del 2022
con una retención fija del órgano dental 13 al órgano dental 23 y del órgano dental 33 al 43, con retenedores circunferenciales en inferior y termoformado en superior. En total, pues este tratamiento duró 1 año, 10 meses. A su análisis facial podemos observar en la paciente que sus quintos se encuentran proporcionales y que su línea media facial es coincidente con su línea media dental superior. En sus fotografías extraorales de perfil podemos ver que su línea estética de Rickets en su labio superior era de menos 7 milímetros y en su labio inferior era de 1 milímetro. Esto tomado de la radiografía lateral del cráneo. También pues, se puede observar que su tercio inferior se encuentra aumentado con respecto a su tercio medio y a su tercio superior. Como había dicho en el resumen cefalométrico, en el diagnóstico de la paciente, pues esta era una paciente clase 1 esqueletal, hiperdivergente, con un tercio inferior más aumentado con respecto al tercio medio facial. En cuanto a sus criterios dentales, su incisivo superior e inferior se encontraban retroinclinados. Todo esto, pues, tomado de la radiografía lateral de cráneo, la cual presentamos aquí, sin trazos, y aquí ya con sus trazos. A su análisis intraoral tenemos sus fotografías dentales de frente donde podemos observar la línea superior coincidente respecto a su línea media facial y la línea media inferior desviada 3.5 milímetros a la izquierda con respecto a la línea media dental superior. Un overjet y un overbite de menos 1 milímetro con una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada unilateral del lado izquierdo. En su fotografía intraoral lateral derecha podemos ver su clase 1 molar y clase 3 canina, del lado izquierdo, clase 2 molar y clase 1 canina. Ya en sus fotografías oclusales observamos una forma de arco oval, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y quiero que pongan mucha atención aquí en el Carey y el Bolton de esa paciente, ya que desde ahorita nos está dando una opción de tratamiento que más adelante vamos a mencionar y a describir. Aquí tenemos imágenes de modelos de la paciente de frente, overjet, lado derecho y lado izquierdo. En la radiografía panorámica se observan 28 dientes presentes sin ninguna lesión aparente. Y bueno, habiendo hecho un diagnóstico muy minucioso y detallado del caso del paciente, por medio de todos los análisis y herramientas diagnósticas que nosotros utilizamos en nuestra escuela, pudimos enlistar los problemas que ella presentaba para así poder nosotros plantearnos los objetivos que deseamos obtener y así poder elegir el mejor plan de tratamiento. Entonces, vamos a hacer la selección del tratamiento. Bueno, dentro de los problemas que la paciente nos presentaba estaban el apiñamiento leve superior e inferior, la mordida cruzada anterior, la mordida cruzada posterior unilateral izquierda, la clase 2 molar izquierda, la clase 3 canina derecha, la clase media dental inferior desviada. Teniendo pues esta lista de problemas, eso nos ayudaría a plantearnos los siguientes objetivos, que son corregir el apiñamiento superior e inferior, corregir overjet y overbite anterior y posterior, obtener clase 1 molar izquierda, obtener clase 1 canina derecha, mantener clase 1 canina izquierda, mantener clase 1 molar derecha y coincidir las líneas media inferior en relación a la línea media superior. Entonces, teniendo ya los objetivos bien planteados, queríamos pues lograr que la paciente tuviera el mejor plan de tratamiento. Entonces nos formulamos estas opciones. Una de ellas era la distalización bilateral superior e inferior, pero teníamos un problema. Nosotros teníamos una clase 1 molar perfecta del lado derecho y una clase 1 canina izquierda, lo cual nos dificultaba corregir las otras relaciones dentales con una distalización bimaxilar. Entonces, pues esta opción se descartó. Otra opción que teníamos era la reducción interproximal, pero la discrepancia entre arcadas y el exceso de Bolton que teníamos no permitía que se resolviera con stripping, por lo cual esta opción tampoco cumplía para lograr los objetivos. Y pues la tercera opción era las extracciones asimétricas en inferior, la cual pues nosotros decidimos para cumplir los objetivos de este caso. Es así como llegamos al tercer factor, y es que
Este nos describe cómo se resolvió el problema. Y hablamos de la biomecánica. Entonces, así se nos presenta el paciente, con antecedentes de un tratamiento previo, por lo cual lo primero que se decidió fue el retiro de los brackets de tratamiento anterior y la interconsulta con el periodoncista para poder realizar una limpieza dental. Del lado derecho, como consecuencia de la discrepancia debido a la ausencia de los dos primeros premolares superiores, se comprometió la relación canina de este lado, donde se observa que nuestra paciente presentaba una clase 1 molar y una clase 3 canina, que era aproximadamente de 8 milímetros de distancia, lo que nos iba indicando dónde teníamos la necesidad del espacio para poder cumplir nuestros objetivos de este lado, que sería mantener la clase 1 molar y lograr nuestra clase 1 canina, por medio de la retracción del canino inferior. Entonces, esta discrepancia nos hizo tomar la opción de extraer de este lado el primer premolar, para así poder anclarnos del lado derecho en el sector posterior y, ayudados de una cadena, poder retraer y conseguir la clase 1 canina de este lado. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos el mismo escenario, siempre de discrepancia por ausencia del primer premolar. Pero, a diferencia, pues las relaciones dentales en este caso, teníamos una clase 1 canina, pero una relación molar de clase 2, lo que ya nos iba orientando en qué sentido teníamos la necesidad de espacio para poder lograr el objetivo, que era obtener la clase 1 molar izquierda, manteniendo la clase 1 canina. Es por eso que de este lado se decidió extraer el segundo premolar, para así poder anclar como anteriormente, nada más que en el sector anterior, y ayudado de una cadena, poder mesializar el órgano dental 36 y a su vez poder mesializar el órgano dental 37. Esto hasta conseguir pues sus relaciones adecuadas. En la parte superior, como teníamos la ausencia de los primeros premolares y un arco oval con un apiñamiento leve, se realizó bondeo completo de 7 a 7 y con secuencia de arcos se logró la alineación y nivelación con la conservación del arco oval que presentaba el paciente. Ahora, en cuanto a la arcada inferior, se realizó un bondeo de 7 a 7, a excepción de los premolares a extraer, que eran los órganos dental 44 y 35, ya que recordemos que les había comentado fueron extracciones asimétricas. Posterior a eso, se siguió con la colocación de un anclaje en el sector posterior con botones en lingual. Además, apoyado de una cadena, nosotros íbamos a lograr la distalización del canino 43 y la mesialización del órgano dental 36 y 37. Entonces, queríamos distalización del lado derecho, mesialización del lado izquierdo. Y ahí observamos una foto del progreso del paciente. Nuevamente, continuamos con la distalización y mesialización hasta lograrlo. Una vez logrado, con esta mesialización y distalización, nosotros hacemos una ferulización para obtener un anclaje. Recordemos en este punto que teníamos nosotros una desviación de la línea media inferior. Entonces, nosotros, ya teniendo un anclaje posterior, colocamos una cadena del canino 43 hacia los órganos dentales 41 y 42 para poder distalizarlos un poco y lograr un espacio. Posterior a eso, se alarga la cadena y se coloca hacia el órgano dental 31 y 32 para poder lograr así el movimiento de la línea media. Ya habiendo corregido y habiendo coordinado nuestras líneas medias, se feruliza el sector anteroinferior y ahora sí, ya teniendo todos nuestros, consolidados nuestros espacios, nuestras relaciones clase 1, molares y caninas y coordinadas nuestras líneas medias, colocamos una cadena completa.
Esta cadena completa nos iba a permitir el cierre completo de nuestros espacios y la consolidación total de la arcada. Obteniendo así, pues, una arcada de forma oval, siempre manteniendo la forma, pero con mejor alineación y nivelación. Y obteniendo también las relaciones de clase 1, caninas y molares, como se los había mencionado, cumpliendo así nuestros objetivos. Aquí les muestro las comparaciones de las fotografías extraorales de frente de sonrisa, inicio, progreso y final de la paciente, en la que podemos nosotros observar cómo se mantiene la armonía en cuanto a la altura de la sonrisa de inicio a fin. Aquí una comparación de las fotografías intraorales lateral derecho de frente y lateral izquierdo, inicio, progreso y final, en la cual podemos observar cómo se cumplen todos los objetivos planteados, la corrección de overjet y overbite anterior y posterior, la obtención de la clase 1 molar izquierda y la clase 1 canina derecha, el mantener las relaciones caninas clase 1, tanto molar y canina, y también por supuesto, hacer coincidir las líneas medias. En sus fotografías oclusales de inicio, progreso y final, podemos ver cómo se mantiene la forma oval de las arcadas de inicio a fin, claramente, pues, con una mejor alineación y nivelación. Y aquí unas fotografías artísticas de la paciente con su nueva sonrisa y una fotografía de la instructora del caso, la doctora Andreina Guillén, y el residente a cargo del caso, que fue el doctor Cristian Yael Torres. Bueno, pues espero que les haya gustado la descripción del manejo de este caso y pues continuando con este webinar, los dejo en compañía de mi compañera la doctora Paulina Martínez, quien presenta otro caso muy interesante. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar en este webinar con mi compañera la doctora Mirna Sánchez y con mis maestros la doctora Fabiola Casasa y la doctora Andreina Guillén. Ahora es mi turno de presentarles otro caso manejado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, manejado por la doctora Noemi Hernández bajo la instrucción de la doctora Andreina Guillén. Les voy a presentar el caso. Es una paciente femenina de 16 años, 5 meses, bajo la instrucción de la doctora Andreina Guillén, manejado por la doctora Noemí Hernández y hoy es presentado por mí. Esta paciente se presenta a consulta con el motivo de ortodoncia. En su diagnóstico es una paciente clase 1 esquelética con tendencia a clase 2, de crecimiento hiperdivergente, con clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina bilateral, que presenta apiñamiento severo tanto superior como inferior y overjet aumentado. Además de eso, presenta el órgano dental 13 ectópico. Hábitos: es una paciente respiradora oral, es de inicio actual y en su plan de tratamiento se manejó bajo alineación, nivelación, cierre de espacios, detallado y retención. La aparatología utilizada en este caso fueron brackets de prescripción ROD 0.022 por 0.028 pulgadas, un ATP modificado con ganchos en palatino, bandas con tubos punteables convertibles en 6 superiores, tubos bondeables convertibles en 6 inferiores, tubos bondeables sencillos en 7 superiores e inferiores. Fecha de inicio de tratamiento el 11 de julio del 2020 y el final del tratamiento el 26 de julio del 2022. El tiempo total de tratamiento fue de 2 años. Ahora, siguiendo nuestro tópico de hoy, cuya finalidad es analizar los 3 factores importantes en la toma de decisiones antes de un tratamiento de ortodoncia con extracciones dentales, queremos dar a entender cómo manejar los casos, analizando los mismos antes de indicar las extracciones de los dientes, manejando un correcto diagnóstico para poder saber elegir cuál es la mejor opción de dientes a extraer. Entonces, estos 3 factores, como ya les había mencionado mi compañera, son la situación clínica, la elección del plan de tratamiento y la biomecánica. Para iniciar nuestra evaluación clínica, vamos a empezar con el análisis facial de nuestras fotografías extraorales, de frente sin sonrisa y con sonrisa, donde podemos determinar la simetría de la paciente, que presenta sus quintos proporcionales en relación a su lado derecho e izquierdo, y en su fotografía de sonrisa podemos corroborar la simetría observando la línea media dental,
superior coincidente con la línea media facial. Ahora, continuando con el análisis facial, si somos más estrictos con las evaluaciones, nos vamos a percatar que a nivel del mentón existe una zona de tensión, existe un sellado labial forzado, hipertonicidad en la zona del mentón, lo que indica que a la paciente le cuesta mucho cerrar sus labios. Y en su fotografía de sonrisa corroboramos la simetría y vamos a ser específicos en que la línea media dental no va a ser modificable durante el tratamiento ya que está coincidente con la línea media facial. En el análisis de perfil encontramos la fotografía de perfil y la radiografía lateral de cráneo. En la fotografía de perfil observamos sus tercios faciales en el que encontramos que el tercio inferior se encuentra aumentado en relación a su tercio medio y superior y podemos observar el perfil convexo que presenta la paciente. Observamos también que según la línea estética de Ricketts tenemos una proquelia tanto del labio superior como del labio inferior. Y observando en la radiografía lateral de cráneo, observamos que la paciente presenta un perfil convexo y unas inclinaciones dentales superiores e inferiores que están comprometidas, un patrón de crecimiento hiperdivergente. En cuanto al análisis intraoral, lo hacemos mediante fotografías intraorales de frente, derecha e izquierda. En la fotografía de frente podemos observar la línea media dental inferior que se encuentra desviada a la izquierda, no coincidente con la línea media dental superior. Presencia de apiñamiento severo, tanto en superior como inferior, y un canino ectópico. En las fotografías laterales podemos observar que presenta clases molares 2 derecha, clase canina 2 derecha, clase canina izquierda 2 y la clase 1 molar izquierda. Aquí también podemos observar que existen las inadecuadas inclinaciones dentales en los dientes anteriores, superiores e inferiores, lo que nos lleva a una biprotrusión dentoalveolar que presenta la paciente, lo que hace que comprometa su perfil facial. En cuanto al análisis de espacio, presenta una discrepancia de menos 10.5 milímetros en superior y de menos 8 milímetros en inferior, lo que nos indica un apiñamiento severo superior e inferior, formas de arco irregulares, oval en superior, cuadrada en inferior, overjet comprometido. Y pues ahora que hemos analizado, vamos a realizar una planificación para poder resolver los problemas que presenta nuestra paciente. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos del tratamiento? Realizamos un análisis radiográfico en donde encontramos la presencia de 28 dientes permanentes presentes en boca y la formación de terceros molares. A un análisis tomográfico podemos observar las inclinaciones dentales tanto superior e inferior en los dientes anteriores. Después de haber realizado toda esta evaluación clínica y radiográfica del paciente, vamos a enlistar nuestros problemas, lo que nos va a permitir construir un plan de tratamiento que sea el más adecuado para la situación clínica que se nos presenta. Es entonces que nos vamos a basar para la selección del plan de tratamiento en este artículo, que es una revisión bibliográfica con título Extracciones en ortodoncia. Aquí les dejo el código QR, si desean revisarlo lo pueden escanear. Ahora, según la bibliografía vamos a tener algunas indicaciones clínicas para realizar extracciones dentales. Vamos a valorar apiñamiento severo, el cual en nuestra paciente está presente, tanto en superior como en inferior. Mejorar armonía facial, nuestra paciente presenta un perfil convexo, el cual hay que mejorar, también tiene un check. La disminución de la altura facial anterior-inferior, paciente que presentaba un tercio inferior aumentado en relación a su tercio medio y superior, check. Un perfil convexo con protrusión labial con relación a mentón y nariz, una paciente biprotrusa. Un patrón de crecimiento vertical severo, una paciente con crecimiento hiperdivergente, check.
y una biprotrusión dentoalveolar severa, que también es un check. Nuestra paciente presenta todas estas indicaciones clínicas, es decir, que es una candidata para realizar extracciones durante su plan de tratamiento. Entonces, ahora, estamos conscientes que nuestra paciente es una paciente de extracciones, pero ¿qué diente vamos a extraer? Nos hacemos esa pregunta. Existen varias opciones. Se pueden extraer molares, incisivos inferiores, terceros molares, primeros premolares, segundos premolares. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué diente es el que vamos a extraer? De acuerdo a nuestro análisis de espacio, la discrepancia que existe es de menos 10.5 milímetros y de menos 8.8 milímetros. Entonces, extraer un molar sería un exceso de espacio, sobrarían espacios. Terceros molares no serían tan convenientes. Incisivos inferiores no es una opción en este plan de tratamiento y pues nos quedan los premolares. Pero ahora, ¿cuáles elegimos? ¿Primeros o segundos premolares? También tenemos ciertas consideraciones a tomar para poder elegir entre primeros y segundos premolares. Vamos a tomar 3 factores: la morfología y tamaño, la estética y el perfil. En cuanto a la morfología y tamaño, los primeros premolares van a tener una longitud de 23.5 milímetros. Van a ser birradiculares en el 72% de los casos, un diámetro mesiodistal de 8 milímetros, comparado con los segundos premolares que tienen una longitud de 21.5 milímetros, un diámetro mesiodistal de 6 a 7 milímetros y son unirradiculares. En cuanto a la estética, el aspecto del primer premolar es como el de un canino. Tamaño y morfología son mucho mejores que las del segundo premolar, que tienen unas cúspides más planas y la forma de su cara oclusal es ovoidea. Los primeros premolares, al tener unos surcos más marcados y unas vertientes más inclinadas, van a permitir la correcta posición de la mandíbula en una relación clase 1, manteniendo una guía retrusiva cuando la cúspide palatina del primer premolar descansa en la fosa distal del primer premolar inferior. Adicional a esto, el segundo premolar, como el segundo premolar es de menor tamaño que el primer premolar y el canino, al momento de extraer un primer premolar, la diferencia en la altura de nuestro cénit sería mucho más marcada, condenando u obligando al paciente a mejorar la estética de sus bordes gingivales mediante gingivoplastía. Y en cuanto al perfil, que es un factor importante, la literatura, después de todo lo que hemos mencionado, la literatura refiere que cuando existe la necesidad de realizar cambios en el perfil facial, es más recomendable la extracción de primeros premolares, porque si se extrae un segundo premolar, existe una limitante en la retracción de los segmentos anteriores que limita a corregir inclinaciones dentales muy exageradas. Entonces, los segundos premolares no nos permiten realizar cambios en el perfil, según la literatura. Ahora, en nuestro paciente, tomando en cuenta todas las consideraciones descritas anteriormente, vamos a hacer una evaluación de los premolares que se presentan en nuestro caso. En base a nuestro análisis de espacio, presentaba una discrepancia de menos 10.5 milímetros y de menos 8 milímetros. Podemos observar en las fotografías que los primeros premolares superiores son mucho más grandes que los segundos premolares. Entonces tomamos la decisión, en cuanto a nuestro análisis de espacio, de extraer los segundos premolares por tamaño y morfología. Se determina la extracción de los segundos premolares. Y nuestro plan de tratamiento queda de la siguiente manera. Vamos a necesitar de un anclaje, ya que vamos a recordar que teníamos una relación clase 1 molar, con un ATP y brazos en palatino para que nos ayuden a la retracción en la zona de las extracciones. Extracciones de segundos premolares, alineación y nivelación mediante secuencia de arcos y el manejo de los espacios mediante botones, cadenas y los brazos del ATP. Ahora, nuestro tercer factor, que va a ser la biomecánica. ¿Cómo vamos a resolver nuestra lista de problemas? Tenemos una vista izquierda de nuestra paciente que presenta una clase 1 molar, clase 2 canina. La decisión de extracción de los segundos premolares en base a nuestra situación clínica. Manteníamos el anclaje en superior
por la clase 1 molar, y ya que la finalidad de mi anclaje es mantener la posición de los molares y retraer el sector anterior. Se realizó un bondeo seccional de 3 a 7 para poder retraer el sector superior y el sector inferior. No se realizó un bondeo completo, ya que al momento de bondear la arcada completa y no tener el espacio suficiente para introducir todos los dientes en la arcada dental, íbamos a provocar una mayor inclinación de los dientes anteriores. Y al momento de hacer las extracciones y tratar de llevar sus dientes a las posiciones que necesitamos, íbamos a hacer una retracción. Entonces, para no hacer este movimiento de va y ven, de mover los dientes hacia adelante y luego hacia atrás, se realizó primero un bondeo seccional, ganar el espacio y después bondear la arcada completa. Así es como quedan las relaciones de nuestra paciente al momento de manejar los espacios, de acuerdo a nuestras necesidades. En este lado, pues obviamente necesitábamos mantener la clase molar y hacer una retracción del sector anterior, tanto superior como inferior. Relaciones caninas y molares en clase 1. En el lado derecho teníamos las relaciones molares y caninas comprometidas. Tenemos relación molar clase 2 y relación canina clase 2. Decisión de extracción de los segundos premolares. Y en este lado se tomó la decisión de hacer un cierre recíproco en inferior y una retracción en superior. ¿Por qué? Ahora vamos a recordar que nuestra línea media dental inferior se encontraba desviada hacia la izquierda. Entonces, al momento de ganar el espacio en inferior, podíamos retraer el sector anterior del lado derecho para poder centrar la línea media y hacer un cierre recíproco, perder anclaje de los molares y poder llevar estos a una relación molar clase 1 y a una relación canina clase 1. Se realizó de igual forma un bondeo seccional superior-inferior y retracción superior y pérdida de anclaje y retracción en el sector inferior. Así obteníamos que la línea media terminara centrada y las relaciones molares y caninas en clase 1. Ahora, vamos a explicarlo desde una vista oclusal. Podemos observar en esta vista la presencia del ATP con los ganchos para la retracción. Extracción de los segundos premolares. Bondeo seccional para evitar movimientos de vaivén. Se colocaron botones para hacer una retracción tanto por palatino como por vestibular. Se colocaron cadenas y se hizo una retracción. Ahora, cuando se consolidaron las clases caninas en clase 1, pues obviamente utilizamos una cadena para poder consolidar los espacios que restaban. Y así termina en la arcada superior. En la arcada inferior tenemos el siguiente escenario. Indicación de extracciones de segundos premolares. Un bondeo seccional. Colocación de botones para hacer un cierre paralelo. Retracción en el lado izquierdo y retracción y pérdida de anclaje en el lado derecho. Se colocaron anclajes para poder cerrar los espacios. Colocación de cadenas para poder hacer las retracciones y la pérdida de anclaje. Y una cadena para poder consolidar los espacios. Y así es como termina nuestra paciente. Aquí vamos a tener unas comparaciones de fotos de frente en sonrisa y sin sonrisa, en el que podemos observar los cambios que presentó la paciente al final de su tratamiento. Ya no existe un cierre forzado de los labios, no hay tensión en la zona del mentón, se ve una musculatura mucho más relajada y obviamente el cambio en la sonrisa de la paciente. En sus fotografías de perfil podemos corroborar cómo la proquelia
disminuyó. Según la línea estética de Ricketts, el labio superior terminó en 0 milímetros y el labio inferior en más 4 milímetros, comparado con el inicio, que su labio superior se encontraba en más 3 milímetros y el labio inferior en más 8 milímetros. Comparaciones de fotografías oclusales, inicio, progreso y final, en el que podemos observar en el progreso la presencia del ATP, que ayudó a mantener el anclaje y en la retracción del sector antero superior, y cómo cambiaron las formas de arco, tanto superior como inferior, y la presencia de sus retenedores al final del tratamiento. Comparaciones en fotografías laterales, inicio, progreso y final. Podemos observar la presencia del canino ectópico y al final cómo se encuentran ya incorporados en la arcada, relaciones caninas y molares en clase 1 al final del tratamiento. Te voy a interrumpir, Pau. Me parece que puedes mantener las fotografías pasadas, que eso es como de lo más importante que han estado hablando en este webinar. Eventualmente nosotros en esas fotografías de inicio podemos darnos cuenta que hay una necesidad de espacio, ¿no? Que ese canino esté ectópico, el apiñamiento que tenemos, la clase 2. Entonces, aquí es súper importante, podemos saber que necesitamos ese espacio, cómo lo vamos a conseguir y qué vamos a hacer. Sabemos que hay diferentes formas, tú lo comentaste, podemos hacer extracciones de terceros molares, podemos hacer distalizaciones, podemos hacer diferentes cosas, pero obviamente hay situaciones en las que se requieren hacer extracciones. Importante acá también el saber manejar esos espacios. Tú nos comentaste del ATP que utilizaste, de las ferilizaciones, al igual que la doctora Mirna nos mostró en el caso, que ahí se me pasó comentarlo, pero bueno, tú lo comentaste súper bien, Mirna. Una vez que nosotros tenemos consolidadas nuestra oclusión, ¿no? Nuestras clases molares, nuestras clases caninas, y tenemos todavía espacio que manejar, ahí es donde nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos a llevar esos dientes. De un lado estábamos en una clase 2 canina, clase 2 molar, del otro lado una clase 1. No es solamente el hacer extracciones de esas piezas, liberar el apiñamiento y cerrar todos los espacios, sino saber hacia dónde los vamos a cerrar, cómo vamos a manejar esos espacios para en realidad lograr el objetivo que tenemos planteado desde un inicio. Entonces acá en estas fotos que se ven súper bonitas las comparativas, se alcanza a ver en el progreso súper bien cómo ese canino ectópico está en su relación clase 1, al igual que el molar, de ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cómo se manejó con las ferilizaciones y con tu ATP, que es tu anclaje, obviamente, cómo pudiste manejar con eso el apiñamiento. El apiñamiento podemos resolverlo con las extracciones, pero el manejo del espacio, que en realidad me parece que es de lo más importante una vez que nosotros hacemos extracciones, el saber hacia dónde vamos a cerrar esos espacios y cómo los vamos a cerrar, no nada más colocando cadenas y bueno, listo, se cerraron el espacio, sino cuál es el objetivo, qué fue lo que se planteó en un inicio y hacia dónde hay que mover esos dientes para que en realidad podamos lograrlo, como el caso que vimos de la doctora Mirna, que esa paciente ya venía con unas extracciones previas en superior y entonces ahí hubo un compromiso también en cuanto al overjet y el overbite de la paciente. Entonces alineada estaba la paciente en superior, obviamente en inferior que no le habían realizado las extracciones, con una falta de espacio obviamente que podíamos ver, pero ahí la importancia de lo que están comentando las dos, de cómo podemos manejar esos espacios. Y quise hacerlo en este perdón que te interrumpí, porque aquí están súper bien específicas las fotos de cómo manejaron este caso y todo lo que se plantearon en un inicio de cómo iban a resolver el apiñamiento en las relaciones caninas y molares. En esta foto está súper bien explicado el inicio, el progreso y el final del caso. Continúa, Pau. Pau, yo también que te voy a interrumpir un poquitito porque me gustaría resaltar de este caso, y si pudieras poner las fotografías de perfil de la paciente, es porque siguiendo, ¿no?, el tópico del webinar, que era cómo poder nosotros resolver, dependiendo del problema clínico, ¿sí?, la situación clínica, indicar adecuadamente cuál sería la extracción del diente que nosotros necesitaríamos para poder resolver el problema. En el caso de la paciente, tú tomas un artículo donde nos indican cuál sería la indicación
para indicar las exodoncias de los primeros premolares o de los segundos premolares. A pesar que la literatura a nosotros nos refiere que en aquellos casos donde los pacientes tengan comprometidos el perfil, como es en esta paciente, que teníamos un perfil muy convexo, con una incompetencia labial, ¿verdad? La literatura nos dice que es más seguro hacer la extracción de los primeros premolares. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayor cantidad de retracción para nosotros poder inclinar esos dientes y poder mejorar el perfil. Sin embargo, vemos que a pesar de eso, nosotros hicimos en este caso las extracciones de segundos premolares y vemos que gracias al buen manejo que tuvimos, hizo una buena retracción del sector anterosuperior y anteroinferior, permitiendo así que la posición de los labios, ¿verdad?, quedaran adecuadamente como se ve en las fotografías de inicio a final. Y adicional a eso, gracias a las extracciones de estos premolares, al estar un poco más atrás, hubo una rotación en sentido horario de la mandíbula, lo que le da a ella una mejor proyección, ¿sí?, del mentón, una mejor proyección del labio con respecto a su nariz y a su mentón. Y también vemos que gracias, ¿verdad?, a esta rotación del plano y a esta rotación de la mandíbula, hubo también una disminución de la altura facial anterior-inferior, que es una de las indicaciones, ¿verdad?, que nos da la literatura a seguir cuando nosotros decidimos extraer segundos premolares. Entonces, en este caso estuvo súper bien porque fíjate que a pesar de que las extracciones no fueron las convencionales, siguiendo un protocolo para maloclusiones clase 2, se lograron todos los objetivos que necesitábamos resolver para mejorar la maloclusión. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ya puedes continuar. Aquí les presentaba las comparaciones de las fotografías de perfil, en donde pueden observar la relación canina y molar en clase 1 con la que terminó la paciente después de un óptimo manejo de espacios. Las fotografías de frente, en donde al inicio teníamos la línea media inferior desviada hacia la izquierda. En el progreso ya la tenemos coincidente y al final del tratamiento, pues las líneas medias dentales, tanto superior como inferior, se encuentran coincidentes. Y todos los órganos dentales, pues incluidos en el área. Y estos son los estudios finales intraorales de la paciente. Como pueden observar, fotografías de frente, lateral derecha, lateral izquierda, en donde observamos que terminó con una oclusión hermosa, relaciones caninas y molares perfectas. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta presentación, que sea de utilidad, que les sirva y pues que todos hayamos aprendido mucho esta noche. Les dejo las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y el mail del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pau, muchas gracias a la doctora Mirna también por la presentación. Realmente el objetivo de nosotros en este webinar, en esta ocasión, era enfocarnos en explicar la importancia que tiene de desarrollar, antes de indicar cualquier extracción, que debemos estudiar por qué y cómo vamos a resolver los problemas que se nos plantean. Entonces, mostraron unos casos donde hubo una resolución satisfactoria durante todo el tratamiento, obteniendo así resultados muy favorables. Esperemos que esta noche pues les haya sido de mucha, haya sido un aporte, ¿no?, académico para todos ustedes. Yo les doy las gracias a la doctora Fabiola, a la doctora Pau, a la doctora Mirna. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo más. Entonces, pues sería todo por aquí. No sé. No, me parece que no. Muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados.